Muy buenos días, bienvenidos y les damos las gracias por participar en este segundo seminario del ciclo de charlas o webinar sobre optimización de prácticas post cosecha de almacenamiento de semillas recalcitrantes. Este webinar se marca dentro de las actividades de difusión del proyecto financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo de CONAF, y el cual es ejecutado por INIA y participa como institución asociada a la Universidad Católica de Chile. Aquí están los investigadores participantes y además, digamos, los asistentes de investigación. Básicamente, el proyecto tiene como objetivo general establecer condiciones óptimas para el manejo de semillas de vida corta, básicamente aquellas que son conocidas como semillas recalcitrantes. No voy a entrar más en detalle. El proyecto tiene un periodo de ejecución de marzo 2024 a marzo 2026 y el objetivo específico es evaluar el efecto de la desecación, el secado de las semillas sobre la sobrevivencia de este tipo de especies arbóreas, evaluar el efecto de condiciones de almacenamiento en la sobrevivencia de semillas de tipo recalcitrante y desarrollar protocolos a través, digamos, de metodologías participativas con viveristas principalmente. Y finalmente, un objetivo asociado a difusión. Este es el detalle del ciclo de charlas. Actualmente estamos en la segunda charla dentro de este webinar. El título de esta charla es Conservar lo imposible, retos y oportunidades en la preservación de semillas recalcitrantes de la flora de Chile, la cual será dada por la doctora Ana Fernández Tapia, que está terminando su doctorado, digamos, candidata a doctora en biotecnología vegetal de la Católica de Chile, y actualmente trabaja, digamos, en INIA. Voy a dejarlos con Ana Patricia y obviamente dejarlos nuevamente invitados al próximo webinar que se va a realizar el 11 de noviembre. Muchas gracias por la presentación. Como ya fue bien dicho, este ciclo de videoconferencias se enmarca en el proyecto de Fondo de Investigación Bosque Nativo, que busca optimizar las prácticas post cosecha y de almacenamiento de plantas nativas de Chile con semilla recalcitrante para poder apoyar programas de restauración y repoblamiento de ecosistemas forestales. Este es el segundo webinar del ciclo de videoconferencias. Mi nombre es Ana Fernández. Formo parte del equipo de investigación en semillas nativas junto con Luis Araya y Pedro León acá en el Instituto de Investigación Agropecuaria, y además soy candidata a doctora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El tema que vamos a compartir el día de hoy es un tema tanto interesante como desafiante en cuanto tiene que ver con buscar soluciones a cómo conservar aquellas semillas que por definición, porque es parte de la teoría de la recalcitrancia, por definición conceptual no pueden ser conservadas. Por eso elegimos este título, Conservar lo imposible, por decirlo de algún modo, que refleja el espíritu del trabajo que estamos haciendo. Y en los próximos probablemente 40 minutos, 30-40 minutos, vamos a ver por qué las semillas recalcitrantes son un problema para la conservación en los bancos de germoplasma convencionales, cómo hemos ido avanzando para solucionar este problema, cuáles son los retos, y también qué cosas aún están pendientes en cuanto a la conservación de semillas recalcitrantes. Entonces la pregunta basal o pregunta disparadora de la presentación es: ¿qué hacer si las semillas que queremos conservar no toleran la conservación? Ahí está la imposibilidad. ¿Qué pasa si cuando aplicamos los métodos tradicionales o los que estamos acostumbrados de aplicar, por ejemplo, a los bancos de germoplasma, qué pasa si las semillas mueren cuando utilizamos estas prácticas? Y eso es lo que ocurre, un fenómeno bastante común con muchas especies nativas de Chile cuyas semillas son recalcitrantes. Acá en la imagen tengo algunos ejemplos de especies con semilla recalcitrante, los voy a mencionar de todas formas. Por ejemplo, el chequén, la araucaria, el pitao, el peumo, meli, olivillo, belloto del norte, Myrsoeugenia correifolia, temu y linger, por dar algunos ejemplos. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué es importante conservar nuestra flora o estas especies? Como muchos de ustedes tal vez ya lo saben, Chile se caracteriza por tener una biodiversidad vegetal única. Cerca del 46% de nuestra flora nativa es endémica,
lo que significa, como bien muchos sabrán, que es flora que se encuentra solamente en nuestro territorio. Por lo tanto, si se extingue alguno de nuestras especies o componentes de flora, no desaparece solo de nuestros bosques, sino que desaparece del planeta completo, en su completitud. Es por ello, más aún si hablamos de especies que son fundamentales para la regulación del ciclo hidrológico, para la protección de suelos, la estabilidad de los ecosistemas, en algunos casos son especies estructurantes de algunos bosques de nuestro país. Dado por eso, es importante no solo cuidar estas especies desde el punto de vista científico, ético o ecológico, sino también como una forma de proteger nuestra identidad natural como país y nuestro patrimonio genético. La mayor tasa de endemismo en nuestro país se localiza en la zona central, que es justamente aquella zona más amenazada actualmente por presiones antrópicas, dadas diversas actividades industriales fundamentalmente, y es por ello que esta zona de nuestro país ha sido clasificada a nivel global como un hotspot de biodiversidad o un punto caliente biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que es una zona donde ocurren especies prioritarias de conservación al mismo tiempo que enfrentan crecientes y persistentes grados de amenaza. Sin embargo, a pesar de tener toda esta información en mano, a pesar de ser catalogada como un hotspot de biodiversidad, parte importante de nuestra flora actualmente se encuentra en alguna categoría de conservación o de peligro de conservación, principalmente estados vulnerables, en peligro o peligro crítico. Y es por ello, que es parte de la justificación de nuestro trabajo, que se vuelve fundamental buscar la manera de conservar en lo posible, en un mediano o largo plazo, órganos reproductivos de estas especies para hacer posible la restauración o el repoblamiento en un futuro, con especies recalcitrantes, o que al menos no exista un sesgo de que solamente exista restauración o repoblamiento con especies de tipo ortodoxo. La conservación ex situ de semillas, vale decir, aquella conservación que se realiza fuera de los hábitats naturales de las especies, se puede realizar de distintas formas. Están los jardines botánicos, los arboretums y también los bancos de semillas. Dentro de esta forma, los bancos de semilla o bancos de germoplasma es el modo de preferencia de realizar conservación ex situ porque permite conservar mayor diversidad genética si lo comparamos, por ejemplo, con un jardín botánico, donde podemos mantener solamente algunos individuos, donde además hay un costo superior de mantención y también son individuos que van a estar susceptibles o enfrentados también a amenazas in situ dentro de estos jardines botánicos u otras instalaciones. Sin embargo, en los bancos de semilla, que sería esta forma de preferencia de conservación ex situ, solamente las semillas ortodoxas responden bien. ¿Por qué? Porque los bancos de semilla, cuando se busca extender al máximo la viabilidad de las semillas en el tiempo, lo que se hace es buscar bajar el metabolismo de las semillas. ¿Y eso cómo se consigue? Disminuyendo su contenido de humedad y almacenándolas a baja temperatura. Esto con las semillas ortodoxas ocurre casi de manera natural. Las semillas ortodoxas, por ejemplo, las que tenemos acá en las imágenes, el quillay o el roble, son semillas que en el momento en que se desprenden de la planta madre ya tienen un bajo contenido de humedad, menor al 10%, y muchas de ellas ya se encuentran con un metabolismo semidetenido, en un estado quiescente, en un estado latente, por lo tanto no representan un mayor problema para la conservación en los bancos de semillas. No así las semillas recalcitrantes que no pueden ser conservadas en estas instalaciones. ¿Por qué las semillas recalcitrantes no toleran estas condiciones de almacenamiento? No vamos en esta presentación a profundizar en ello porque si algunos recordarán o se conectan ya por segunda o tercera vez a los seminarios, a los ciclos de videoconferencia, la recalcitrancia fue un tema que tratamos hace unos meses atrás en el seminario de inicio, sus causas fisiológicas, sus causas biológicas, pero ahora vamos a recordar los principios fundamentales de la recalcitrancia que impiden su conservación en bancos de semillas. ¿Cuáles serían estos? Las semillas recalcitrantes, en el momento en que se desprenden de la planta madre tienen un alto contenido de humedad, superior al 40%. Por lo tanto, dado este contenido de humedad o asociado a este alto contenido de humedad, son semillas que tienen un metabolismo muy activo
y un metabolismo que va hacia la germinación desde el momento en que están incluso aún en la planta madre. Por lo tanto, el embrión dentro de la semilla es muy sensible a la deshidratación, es muy sensible a las bajas temperaturas, y esto qué tan sensible es, por ejemplo, a las bajas temperaturas, dependerá del hábitat natural de las distintas especies. Por ejemplo, algunas especies con semillas recalcitrantes de bosques tropicales son tan sensibles a las bajas temperaturas que sus embriones pueden tener problemas con temperaturas cercanas a los 10 grados. No sucede eso con nuestras especies nativas recalcitrantes, que pueden tolerar temperaturas menores, en torno a los 3 grados, sus semillas para almacenar, que son temperaturas recurrentes en nuestro invierno, por ejemplo, 3, 4 grados. Por lo tanto, dado estas características de las semillas recalcitrantes, no pueden ser conservadas en los bancos de semillas que guardan las semillas a temperaturas cercanas a los menos 20 grados Celsius. La situación actual en nuestro país, para dimensionar un poco este problema, se estima actualmente que de los árboles nativos de Chile, el 19% tendría semillas recalcitrantes. Esta es una estimación. Y entre aquellos árboles y arbustos en los cuales ya se ha confirmado la recalcitrancia, más allá de una estimación, 70% de ellos son especies endémicas y más del 50% se encuentra en alguna categoría de amenaza de su conservación. Por lo tanto, todos ellos requerirían alternativas no convencionales de conservación ex situ para poder resguardar su germoplasma en un mediano y largo plazo, que es lo que actualmente no se está haciendo. En esta tabla se encuentran enlistadas algunas especies nativas, algunas endémicas de Chile, en las cuales se ha confirmado su recalcitrancia, es decir, su sensibilidad a la desecación, su imposibilidad de ser conservado en bancos de semillas, junto con su condición de endemismo y su estado de conservación. En color amarillo y naranjo de la tabla pueden ver aquellas que deberían ser priorizadas para conservación ex situ si consideráramos como criterios de conservación la recalcitrancia, el endemismo y el grado de amenaza. Bueno, las voy a mencionar de todas formas, aquellas que podrían priorizarse estarían el olivillo, la araucaria, el belloto del sur, el belloto del norte, el lingue, la luma blanca, el lucumillo, el pitao y el lúcumo silvestre. Si bien algunas de ellas, como son la araucaria, el olivillo y el lingue, no son endémicas, sí son recalcitrantes en algún grado de amenaza. Entonces, en este escenario nacional, con este panorama, los retos principales que enfrentamos en cuanto a la conservación de semillas con esta imposibilidad, por llamarlo así, sería en primer lugar la ausencia y desconocimiento de protocolos de conservación, ya que cada especie con sus semillas representa un desafío particular y tienen protocolos distintos unos de otros. No así lo que ocurre con las semillas ortodoxas, que en términos generales podríamos hablar de que se puede estandarizar los protocolos de trabajo con ortodoxas en un banco de semillas. Con las recalcitrantes, los protocolos son especies específicos. En segundo lugar, la infraestructura insuficiente hoy en día para poder, por ejemplo, innovar en alternativas biotecnológicas para la recalcitrancia. También recursos escasos, no solo financieros, sino también recursos humanos en cuanto al nivel de capacitación que necesita el personal para aplicar algunas herramientas o protocolos biotecnológicos de conservación de recalcitrantes. Y muy de la mano con este tercer reto, también la escasa investigación que hoy en día existe como línea de investigación de biotecnología aplicada a la conservación. Entonces, ahora pasamos a otra capítulo de esta presentación, a otra parte que sería el grueso, que son lo que hemos avanzado hasta ahora, qué es lo que se puede hacer, cuáles son algunas estrategias de conservación de recalcitrantes. Y voy a comenzar por la estrategia más sencilla, la que requiere menor inversión, pero es una estrategia que podemos utilizar solo en el corto plazo, tal vez un mediano plazo, que es relativo en el tiempo, pero podríamos llegar a conservación de semillas recalcitrantes de hasta 2 años. Nosotros hemos estudiado acá en el laboratorio hasta 18 meses. ¿En qué consiste el almacenamiento húmedo? Consiste en que nosotros vamos a guardar las semillas recalcitrantes en condiciones de alta humedad para evitar su deshidratación
y de baja temperatura, porque si solo las conservamos con alta humedad, existe el riesgo de germinación durante su almacenamiento. ¿Cómo se realiza este almacenamiento húmedo? En este caso, la temperatura que está puesta en la diapositiva, porque podrían ser otras temperaturas, sin embargo, estas son las de un refrigerador común. Por lo mismo pusimos esta para que pueda ser aplicada en cualquier vivero, en cualquier instalación sin mayor inversión. Nosotros ponemos en una caja plástica una cama, una base de vermiculita humedecida para poder lograr una humedad relativa superior al 95% sobre esta vermiculita en otro recipiente plástico sin que exista contacto con la vermiculita, otro recipiente plástico con las semillas que ya fueron despulpadas si es necesario, por ejemplo el olivillo, el lingue, el peumo, y también desinfectadas. En algunos casos, por ejemplo el pitado, acá está almacenado el fruto. Y bueno, dejamos este contenedor a baja temperatura y lo vamos evaluando periódicamente para controlar algunos aspectos que podrían ser desventajas de este método de almacenamiento. ¿Qué es lo que podría suceder? La vermiculita en el tiempo se va secando, por lo tanto hay que generar controles continuos de que todavía se mantiene húmeda, de que la humedad está sobre el 95%. También podría haber proliferación de algunos organismos patógenos, sobre todo hongos, dada la humedad que existe en los contenedores, lo que se reduce con la baja temperatura. Sin embargo, hay incidencia de contaminación. Y también controlar, que es algo que ocurre con frecuencia, que si hay cambios de temperatura dentro de la cámara fría que yo estoy utilizando, ocurre condensación de la humedad que existe dentro del contenedor y luego esta humedad precipita sobre las semillas y las semillas, al recibir esta agua directa, pueden germinar en el almacenamiento. Entonces, cada cierto tiempo, una vez al mes o cada 2 meses, nosotros lo que hacemos es ventilar estos contenedores, secar las paredes del recipiente, las tapas, para que no exista riesgo de que precipite humedad y las semillas germinen. En el marco del proyecto Fondo de Investigación Bosque Nativo, nosotros hemos estado intentando este método de almacenamiento con cerca de 20 especies de semilla recalcitrante. Aquí tenemos los resultados para algunas de ellas en los gráficos, para Araucaria, Belloto del Sur, Lingue, Peumo, Meli y Copihue. Y podemos observar, por ejemplo, para el periodo de almacenamiento de 6 meses, esto es a 5 grados Celsius y a 10 grados Celsius, que en la mayoría de los casos, sobre todo con las temperaturas más bajas, que también conservan en mejor medida las semillas, porque impide la germinación a una temperatura más baja y también disminuye la proliferación fúngica, podemos observar que hay especies que mantienen su capacidad germinativa en el tiempo. Y en los casos, sin que existan diferencias estadísticamente significativas con su germinación alcanzada en condiciones de control cuando fueron sembradas frescas. Y en algunos casos, cuando sí existe disminución de su capacidad germinativa, en la mayoría de los casos, esta disminución no supera el 20%. Hay algunas excepciones. Y en el gráfico de la derecha podemos ver el comportamiento específico del Belloto del Sur para 6 y para 12 meses, cómo fue su capacidad germinativa al almacenarlo. Esto es tanto a 5 como a 10 grados Celsius, y también podemos observar, por ejemplo, a 6 meses, cómo todavía mantiene su misma capacidad germinativa sin haber diferencias estadísticamente significativas, y a 12 meses, que se ve más bajo acá en el gráfico. Sin embargo, este es un ensayo que todavía está en periodo de evaluación. Nosotros dejamos aproximadamente 6 meses las distintas especies para ir evaluando su capacidad germinativa antes de cerrar los ensayos, y este ensayo todavía se encuentra activo, entonces esto que dice 12 meses podría seguir aumentando. Entonces, antes de finalizar respecto al almacenamiento húmedo, lo que hemos podido nosotros concluir hasta ahora con este proyecto de Fondo de Investigación Bosque Nativo, que esto era uno de los componentes principales, es que es una práctica fácil, accesible, no solo a escala de laboratorio, sino también a escala de viveros, y sin embargo con resultados muy prometedores en cuanto a poder extender en el tiempo la
la viabilidad de las semillas recalcitrantes, que de otra forma, en condiciones ambientales de temperatura sobre 15 grados y humedades relativas ambientales de 50%, perderían su viabilidad con mucha mayor rapidez. Un segundo método, que requiere mayor inversión en infraestructura, pero que también tiene resultados prometedores para la conservación de semillas recalcitrantes, es la conservación in vitro. Antes de entrar de lleno en la conservación in vitro, voy a referirme muy brevemente a lo que es el cultivo in vitro, para que no existan confusiones y entendamos las diferencias. El cultivo in vitro es cuando nosotros utilizamos algún explante original, ya sean yemas, hojas, ápices, embriones, para generar los separamos de la planta madre y generamos un cultivo en condiciones estériles, condiciones estériles y controladas, otorgándole a este explante un medio un medio nutritivo que contiene minerales, vitaminas, hormonas, azúcares también, porque son explantes que no van a realizar su proceso de fotosíntesis, no están fabricando su propio alimento. Y en el cultivo in vitro tradicional, lo que se realiza es realizar este cultivo con fines de micropropagación, propagación a gran escala o escalas masivas de clones, por ejemplo, de alguna variedad de interés comercial, también para obtener plantas libres de patógenos o para realizar mejoramiento genético. Sin embargo, cuando nos referimos a la utilización para conservación de semillas recalcitrantes mediante esta estrategia de conservación in vitro, se utiliza una variante del cultivo in vitro que se conoce como crecimiento mínimo o slow growth o minimal growth, que quiere decir que nosotros vamos a establecer un cultivo, pero vamos a buscar lo contrario a lo que se busca tradicionalmente en un cultivo in vitro. Vamos a tratar de que este explante crezca lo menos posible, se desarrolle lo menos posible en el tiempo, de manera de que no tengamos que realizar subcultivos periódicos como lo haríamos en un cultivo in vitro tradicional, que probablemente realizaríamos los subcultivos cada 6 u 8 semanas, a veces menos, a veces más, sino que podamos extender sus ciclos de cultivo, ojalá más de un año, de manera que no exista riesgo de contaminación, que no sean cultivos dependientes de mano de obra, sino que funcionen como conservación de almacenamiento a mediano plazo. Este es un ejemplo con Legrandia concina, la luma blanca o luma del norte, una especie en peligro de extinción endémica de Chile, donde nosotros hicimos, esto es fuera del proyecto de investigación bosque nativo, en otro contexto, hicimos este ensayo de conservación in vitro y, por ejemplo, como podemos ver en las imágenes, en el extremo izquierdo tenemos cómo fue establecido el explante inicial, entre 5 milímetros y 1 centímetro de tamaño de este explante. Podemos ver luego en la imagen que luego de 4 meses de almacenamiento, tenemos el control de 4 meses, como sería un cultivo in vitro tradicional. Aquí el crecimiento del explante ya está llegando al límite del tubo de ensayo, el medio comienza a oxidarse. Sin embargo, cuando aplicamos conservación in vitro, ¿esto cómo lo hicimos? Alteramos la temperatura, son cultivos que fueron almacenados a 4 grados Celsius u 8 grados, dependiendo del tratamiento. Disminuimos la intensidad lumínica también y en algunos casos redujimos también el intercambio gaseoso porque el explante fue cubierto con aceite mineral para limitar el oxígeno también. Entonces podemos ver, por ejemplo, a los 4 meses, los tratamientos de crecimiento mínimo, estos explantes han crecido lo menos posible. A 8 meses tenemos la misma situación, los explantes en crecimiento mínimo se mantienen pequeños, versus el control, que ya el agar incluso comienza a deshidratarse, el explante ya alcanza el tamaño del tubo de ensayo, comienza a haber oxidación, y a los 12 meses ya está muerta la planta en condiciones control, probablemente por agotamiento de recursos, por los mismos niveles de oxidación del medio. Sin embargo, el ensayo de crecimiento mínimo tras 12 meses, los explantes siguen del mismo tamaño que como fue establecido el explante inicial.
Pero lo más importante es qué pasa después de este periodo de almacenamiento por slow growth o por crecimiento mínimo, que es lo interesante de esta herramienta, es que en el momento en que nosotros detuvimos el ensayo, que fue a los 12 meses, incluso en ensayos futuros esto podría extenderse más en el tiempo, sin embargo acá detuvimos el ensayo a los 12 meses de almacenamiento. Y al ser traspasados estos tratamientos de crecimiento mínimo a condiciones normales o estándar de cultivo in vitro, estos explantes tienen la habilidad aún o la capacidad de crecer a un ritmo normal. Es decir, pueden recuperarse y luego estos explantes que ya fueron conservados entrar a un ciclo normal de cultivo in vitro. Pasar luego por enraizamiento, aclimatación y regenerar plantas completas. Me voy a volver. ¿Cuáles serían las desventajas de este método de conservación in vitro? Que es desventaja principalmente de este ensayo que se realizó con Legrandia Concina, es que este ensayo fue establecido a partir de explantes de solo un genotipo. Entonces son clones en los cuales se establecieron estos tratamientos. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que si nosotros estamos pensando en un futuro con miras a conservación biológica, es importante almacenar diversidad genética. Por lo tanto, este tipo de ensayos es aún más interesante, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando se realiza, por ejemplo, con embriones cigóticos, donde cada frasco, cada tubo de ensayo es un individuo diferente. En este caso eran clones para probar la técnica de conservación in vitro. Y por último, como última estrategia, que también sería la estrategia de largo plazo, y aquella que requiere mayor inversión en infraestructura y mayor capacitación también del recurso humano, es la criopreservación. ¿En qué consiste la criopreservación? En que nosotros vamos a conservar tejidos biológicos a temperaturas ultra bajas, menores a 130 grados Celsius, cercana a menos 190, en algunos casos menos 200 grados Celsius cuando es nitrógeno sólido. Y estos son tejidos que se almacenan en nitrógeno líquido generalmente. ¿Qué es lo que pasa a estas bajas temperaturas? Es que se minimiza y teóricamente se detiene el metabolismo celular en estos tejidos. Por lo tanto, al detenerse el metabolismo, dejan de haber reacciones asociadas al envejecimiento y podemos extender la viabilidad de estos tejidos en el tiempo. Hoy en día existen algunos estudios que regeneran material que ha sido criopreservado tras 20 años de almacenamiento en nitrógeno líquido y no ha habido mayores cambios en sus capacidades germinativas. Por lo tanto, se piensa que sería un método que podría utilizarse teóricamente para almacenamiento de más de 100 años. Sin embargo, obviamente aún no se ha podido regenerar plantas que provengan de 100 años de almacenamiento. ¿Cuál es el riesgo de esta técnica para las semillas recalcitrantes o para embriones provenientes de semillas recalcitrantes? Es que, como lo mencionábamos anteriormente, estos embriones y estas semillas se caracterizan porque tienen un alto contenido de humedad y son semillas o embriones sensibles a la deshidratación. Entonces, si yo estoy utilizando estos tejidos o estos materiales para su inmersión en nitrógeno líquido a tan bajas temperaturas, existe el riesgo de formación de cristales de hielo dentro de las células que por la expansión de su volumen fracturan la membrana y producen otros daños celulares que van a provocar la muerte de estos embriones o de estas semillas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan crioprotectores que funcionan de distintas formas cada crioprotector, pero en general lo que hacen es generar en el citoplasma de las células un ambiente vitrificado, es decir, vamos a deshidratar las células o los tejidos, no por deshidratación, por evaporación, porque perdamos esta agua, sino porque vamos a disminuir la cantidad de agua libre que hay celularmente, porque esta agua, al incorporar los crioprotectores, pasa a formar parte de una matriz vítrea donde al disminuir la temperatura, el sólido que se va a formar no es un sólido cristalino, sino que es un sólido amorfo que no va a producir el daño celular que producirían los cristales de hielo. El problema que tienen las soluciones crioprotectoras es que muchas de ellas
son relativamente tóxicas para los tejidos vegetales y por ello se realizan distintos ensayos de tolerancia a los crioprotectores antes de continuar con el proceso de criopreservación. Estos son unos ejemplos que hemos estado avanzando este año, desde junio aproximadamente, con Peumo y con Belloto del Sur, para poder aplicar técnicas de criopreservación. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, lo que hicimos fue extraer el embrión que hay dentro de cada semilla. En el caso, el lado izquierdo es Peumo, el lado derecho es Belloto del Sur. Y lo primero que tenemos que hacer, y aquí voy a hacer un paréntesis, cuando hablábamos del almacenamiento húmedo es un método relativamente independiente dentro de estas estrategias. Asimismo, la conservación in vitro. Sin embargo, la criopreservación depende del cultivo in vitro también. Es muy difícil realizar criopreservación si no se tienen protocolizados también el cultivo in vitro para las especies con las que estemos trabajando, porque va a ser a través de cultivo in vitro cómo las vamos a recuperar luego del nitrógeno líquido. Entonces, lo primero que hicimos con Peumo y con Belloto del Sur fue establecer protocolos de germinación in vitro con estos embriones sacados de la semilla. En estos gráficos, que no voy a entrar en profundidad sobre los gráficos, pero lo primero que hay que hacer es establecer, por supuesto, el protocolo de desinfección, que con Peumo fue bastante sencillo. Luego el protocolo de germinación, que también el Peumo es como el mejor portado de la clase, el niño Mateo del curso, porque en realidad tiene súper buen rendimiento, funciona muy bien, independiente del medio. Nosotros probamos medio MS, WPM, Murachige y Woody Plant Medium, con y sin carbón activado, tiene una germinación del 100%, hagamos lo que hagamos, el Peumo responde muy bien a la germinación in vitro de sus embriones. Y luego con Belloto del Sur fue un poco más difícil la descontaminación, nos costó bajar del 30% de contaminación en la fase de establecimiento, y luego que llegamos a protocolos que bajaban la contaminación en torno a un 3 y a un 6% de los establecimientos, eran protocolos de descontaminación que también afectaban la germinación. Es decir, lográbamos limpiar el explante para que pudiera crecer en condiciones estériles, sin embargo sacrificábamos un poquito de viabilidad dado lo agresivo que podía ser el método de desinfección. Luego, con cada una de estas especies, en este caso está ejemplificado con Peumo, vamos avanzando en las fases antes de llegar a la criopreservación, y lo primero que hicimos fue ver cómo es la tolerancia del embrión a la desecación. Porque si bien nosotros sabemos que la semilla es sensible al secado, a veces se piensa que los embriones pueden ser un poco más tolerantes porque la tasa de secado es mucho más rápida, es decir, es más rápido secar un embrión chiquitito de algunos milímetros que secar una semilla que podemos estar días tratando de llegar a estos mismos contenidos de humedad. Y al ser una tasa más rápida, hay menos tiempo para que exista daño en los tejidos. Por lo tanto, entre más pequeño es el explante, podría tolerar mayor desecación. En este caso vemos también cómo hay una disminución de la germinación, y no está puesto el título del eje Y, pero esto es germinación y porcentaje de germinación y de contenido de humedad, cómo hay una disminución de la viabilidad o de la germinación a medida que desciende el contenido de humedad. ¿Cómo hacemos que este embrión se seque lo más rápido posible? Utilizamos esta construcción bastante sencilla que se llama flat dryer, que es un contenedor hermético en la base de sílica gel. Sobre la base de sílica gel ocupamos un ventilador de computador con una rejilla y sobre eso depositamos los embriones. Por lo tanto, los tiempos de secado son bastante menores. Si nosotros cuando secamos las semillas de Peumo, no sé si alguien acá habrá trabajado ya en eso, hablamos de días de secado para poder llegar a contenidos de humedad bajo el 20%. Sin embargo, con el flash dryer, trabajar solo con los embriones, nosotros hacemos ensayos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y 4 horas ya es el máximo de desecación, y estos embriones tienen contenidos de humedad cercanos al 20%. Luego eso, que evaluamos cómo se comporta el embrión a la desecación, evaluamos cómo se comporta a los crioprotectores. En este caso utilizamos como crioprotector una solución que se llama PBS2, que es solución de vitrificación de plantas.
Y en este caso, la solución fue administrada por, esto dice BIV, que es infiltración al vacío, vitrificación por infiltración al vacío. ¿Y qué es lo que conseguimos al infiltrar esta solución al vacío? Es disminuir el tiempo que tarda el embrión o el crioprotector en penetrar en los tejidos, ya que cuando hacemos la infiltración con PBS2 en condiciones normales, los ensayos duran también 1 hora de infiltración, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y hay mucho daño o mucha toxicidad en el tiempo al estar expuestos los tejidos durante este periodo. Sin embargo, al hacer una infiltración al vacío, nosotros ocupamos estos desecadores conectados a una bomba de vacío. Los espacios de aire, en teoría los espacios de aire intercelular se van al ambiente, a hacer un ambiente de vacío, y dejan espacio para que penetre de manera más rápida el crioprotector, y por lo tanto se consiguen las mismas tasas de infiltración con periodos de 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos. Y aquí también podemos ver cómo se comporta, cómo igual disminuye la sobrevivencia al aumentar el tiempo de infiltración. Lo que se busca finalmente es un balance entre los beneficios que trae el crioprotector para proteger a la inmersión, para luego proteger de la inmersión en nitrógeno líquido, sin sacrificar demasiada viabilidad dada la toxicidad del crioprotector. Y esta última imagen son ápices de peumo. Como veíamos en la imagen anterior, el embrión del peumo es más grande que esto cuando veíamos la foto dentro de la semilla. Sin embargo, cuando nosotros criopreservamos o trabajamos con tejidos relativamente grandes, considerando como grandes superior a 1 centímetro, o entre 5 milímetros y 1 centímetro, las respuestas al nitrógeno líquido son muy heterogéneas y las tasas de congelamiento también son más lentas porque es un tejido más grande el que tiene que congelarse. Por ello, distintos estudios, y también nosotros lo estamos haciendo acá con Peumo, se puede trabajar solo con el ápice del embrión, con la plúmula, mejor digo, y lo que estamos haciendo ahora es hacer cultivo de las plúmulas, que también nos está funcionando bien, para luego estas plúmulas someterlas a secado o someterlas a vitrificación al vacío y ver cómo se comporta frente al nitrógeno líquido, que es la fase en la que estamos actualmente, porque estos ensayos son desde mayo o junio. Y este es un ejemplo ya más completo que incluye la respuesta a la inmersión en nitrógeno líquido, si bien no es con una especie nativa, que es con Quercus ilex, es bastante similar y es algo en lo que también estuve trabajando en un contexto que va más allá del Fondo de Investigación Bosque-Nativo que nos convoca, y podemos ver, es muy similar al protocolo con Peumo. Hay una extracción del embrión de las bellotas. Luego este embrión fue sometido, en este caso no a PBS2, sino a glicerol solamente como crioprotector, y podemos ver en el gráfico, bueno, se compararon embriones provenientes de bellotas maduras versus bellotas inmaduras, y podemos ver cómo se comporta, por ejemplo, la semilla, cómo se comporta después del secado solamente y después del nitrógeno líquido. Generalmente tienen mucha mejor respuesta los embriones provenientes de semillas maduras. Sin embargo, al aplicar glicerol, este tiene un efecto mayor sobre los embriones provenientes de bellotas inmaduras, y alcanza niveles de sobrevivencia post-nitrógeno líquido sin diferencias entre embriones de bellotas maduras versus inmaduras. También podemos ver en las imágenes resultados posteriores a la inmersión en nitrógeno líquido, distintos tipos de resultados que también los estamos viendo nosotros acá en el laboratorio. En algunos casos se observa sobrevivencia como regeneración de plántula completa, en otros casos regeneración solo de la raíz, es decir, tenemos un eje embrionario donde uno de los dos polos, ya sea la plúmula o la radícula, es más o menos sensible al nitrógeno líquido, y también respuesta en cuanto a tejido indiferenciado. ¿Por qué es importante y por qué les quiero mencionar estos otros tipos de respuesta? Que no son respuestas negativas en cuanto, como ya les mencionaba, la criopreservación va de la mano con el cultivo in vitro. Y dado el principio de totipotencialidad celular de la célula vegetal, teniendo
Otros tipos de respuesta, por ejemplo, solo raíz o tejido indiferenciado, como este callo que se ve en la imagen, al establecer un cultivo in vitro, es posible ajustar protocolos para, a partir de esas células que están indiferenciadas en este caso, poder obtener o poder llegar a protocolos que lleven este tejido a generar una plántula completa. Lo importante principalmente es que hay sobrevivencia, idealmente que fuera como plántula completa, pero no en todos los casos es así. Esta es la última diapositiva, es una síntesis de las estrategias que ya mencioné. No voy a referirme a toda la tabla, pero sí recordar las 3 estrategias que mencionamos. En primer lugar, el almacenamiento húmedo, que sería una estrategia de corto plazo, puede ser de meses hasta 1 año, en algunos casos 2 años, y un nivel de complejidad técnica baja, tanto en capacitación del recurso humano como también de los equipos y infraestructura que requiere. En segundo lugar, la conservación in vitro por crecimiento mínimo ya requiere un nivel de inversión un poco mayor, es un horizonte temporal de mediano plazo. Podemos, como era el caso de Legrandia, tener un cultivo sin subcultivar durante 1 año, en algunas especies se ha hecho hasta por 4 años en el extranjero, y también a un nivel de complejidad técnica medio. Y la última que acabamos de revisar es la estrategia de criopreservación. Si bien requiere tecnología más avanzada, es la más prometedora hoy en día para conservación de germoplasma de recalcitrantes para el largo plazo, pensando en conservación de germoplasma como un criobanco. Esto podría ser de décadas, donde ya se ha verificado, o en tiempo indefinido, teóricamente, pero su nivel de complejidad técnica es bastante alto, tanto en capacitación del recurso humano como también el nivel de inversión en infraestructura. Y con esto termino y quedo disponible para sus consultas o preguntas. Muchas gracias, Ana Patricia. Como muy bien dijo ella, después de su interesante presentación, se abre el espacio para preguntas. Cualquier duda que tengan, ya sea pueden ponerlas en el chat o directamente hacerla ustedes. Mónica. Hola, buenos días, Hola. Pedro, Anita. Los felicito por el trabajo, está interesantísimo y va a ser un aporte muy grande para los viveros en el manejo de estas semillas recalcitrantes. Anita, una pregunta que me quedó una duda al principio. Tú la semilla las desinfectabas con 10 a 20 minutos en esta solución de cloro. Y Sí. después dijiste que usabas un fungicida. ¿Qué fungicida usaste? Hemos ocupado Benomilo y Cappan. Y sobre la desinfección, otra cosa que es importante mencionar es que como son semillas con un metabolismo activo hacia la germinación, tenemos que evitar humedecerlas más de lo que ya están, más del contenido de humedad que ya tienen. Entonces lo que hacemos nosotros principalmente en el laboratorio es que luego de desinfectarlas con la solución de cloro, que lo que hacemos es hipoclorito de sodio al 2%, esto quiere decir que el cloro comercial lo diluimos a la mitad, porque el cloro comercial tiene entre 4 y 5% de hipoclorito de sodio. Luego que las limpiamos 10 a 20 minutos en esta solución de cloro, las dejamos secar nuevamente hasta que tengan el mismo peso que tenían previa a la desinfección. Entonces ahí nos aseguramos de que no hubo absorción de más agua. Entonces tenemos las semillas sucias todavía, o sea, limpias de ramas, de ese tipo de cosas, las pesamos y se pesa 100 gramos, luego las desinfectamos en cloro y las secamos hasta que vuelvan a pesar exactamente lo mismo. Así nos aseguramos de que no absorbieron más humedad. Y luego que están secas, espolvoreamos fungicida, porque tampoco se puede aplicar fungicida, por ejemplo, en spray, porque las volveríamos a humedecer. Entonces las espolvoreamos fungicida en polvo. Que puede ser Benomilo o Captan del típico comercial que venden en... Pero eso te iba a preguntar, es polvo y lo espolvoreas, no es aplicación así. No tiene que ser en húmedo. En el fondo, de no darle más humedad directa, solo en el ambiente. ¿Y cuáles fueron los hongos que te contaminaron? Ahí no sabría identificar los hongos que nosotros tenemos como principal incidencia de contaminación. Ya, súper. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una consulta. Básicamente, cuando almacenamos las semillas dentro de contenedores, obviamente hay que evitar que tengan contacto con el agua. Pero además, ¿cuántos volúmenes ponemos dentro del contenedor? ¿Se llena, por ejemplo, o hay que hacer una sola capa, dos capas? ¿Volumen de vermiculita o volumen No, de de semillas. de semillas? Idealmente una sola capa, para que exista mayor aireación entre medio de la semilla en el momento en que van a estar sometidas a este ambiente de alta humedad. De hecho, como a veces existe contaminación fúngica, lo que hicimos nosotros hace tiempo atrás fue imprimir en una impresora 3D una especie de gradilla como panal de abejas, por ejemplo, de 40 por 40 centímetros, y guardamos las semillas separadas para ver si había diferencia en la contaminación, porque eso era una capa y no había contacto semilla con semilla. Eso nos funcionó muy bien a nosotros porque es escala de investigación, de laboratorio. Pero si vamos a tratar de llevar este mismo protocolo a un vivero que está trabajando con 3.000 o más semillas o kilos de semillas, sería más difícil de aplicar, y en este caso lo sugerido es ocupar contenedores grandes que no haya más de 2, 3 capas de semilla una sobre otra. Pero es por la aireación principalmente y porque en caso que se contaminen con hongos no va a haber tanto contagio entre las semillas. ¿Y cómo, perdón, y cómo sabes cuánta agua ponerle a la vermiculita? Cuando nosotros lo hacemos acá tratamos de estandarizarlo porque ocupamos siempre el mismo contenedor, siempre la misma cantidad de vermiculita y tratamos de ir guiándonos con vasos de precipitado. Pero visualmente es la humedad a saturación de la vermiculita, es decir, que se vea todo humedecido sin que se vea agua libre dentro del contenedor. En todo caso, a veces nos pasamos con el agua del protocolo y sí alcanzamos a ver agua libre dentro de la vermiculita y tampoco hay mayor inconveniente con eso. En el fondo lo más importante es que no haya contacto directo de las semillas con esta agua o con la vermiculita humedecida, y sería muy similar a una semilla que podrían germinar. Y lo otro que es muy importante y que también es causa de error en los ensayos es esto que les mencionaba, de que como el ambiente es húmedo y hay cambios de temperatura en las cámaras, se condensa la humedad en las tapas de los contenedores y luego precipita y cae agua directa sobre la semilla, y después abrimos y justo en los lugares donde cayó agua, en las esquinitas del contenedor, por ejemplo, empiezan a germinar las semillas. Entonces, eso yo creo que es uno de los puntos que hay que tener mayor control, o de ir de vez en cuando abriendo estas tapas y secándolas. Nosotros ahora nos ha funcionado bien, más que estos contenedores pequeños que yo mostraba en la imagen, estamos trabajando con unas cajas grandes como estas típicas cajas Wenco que venden en la ferretería o en el Sodimac, en el ICI. Serán 70 centímetros de largo, 50 centímetros de altura, donde tenemos una capa de vermiculita y distintos contenedores con semillas. Entonces, así nos aseguramos de que no haya tanta condensación y precipitación de humedad. Y también almacenamos un volumen mayor de semillas, que ahora los tenemos así con Belloto del Sur. Tenemos amplio almacenamiento de Belloto del Sur. Alejandro Mella tiene la mano levantada. Dígame. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, yo iba más o menos por ese lado. Yo trabajo, por ejemplo, con varios kilos de semilla y para mí es re difícil poder manejar el tema de la humedad considerando el volumen y la propuesta que ustedes hacen. Por ejemplo, no sé, pues este año yo tenía alrededor de 30, 40 kilos de semilla peumo. Entonces, manejar o tratar de guardar ese volumen de semilla es como... Ustedes han trabajado volúmenes grandes, para allá voy yo con mi pregunta. O sea, para poder manejarlo dentro de la escala operativa del vivero. Ya.
muy buena pregunta. Parece que hay alguien que está consumiendo. Ahí sí, está alguien con el micrófono activado. Nosotros acá en el laboratorio no hemos trabajado con volúmenes grandes de semilla, más allá que el caso que les mencionaba recién de Belloto del Sur, que los tenemos en estas cajas grandes, no sé, será 70 centímetros o 1 metro de largo. Sin embargo, en el marco de este mismo proyecto, tenemos uno de los objetivos es generar protocolos que puedan ser aplicados luego en viveros, por lo que establecimos algunos ensayos participativos con viveros a lo largo de Chile. Tenemos 5 viveros actualmente, 2 en la región metropolitana, 2 en Maule y 1 en Frutillar, en la región de los lagos, donde estamos trabajando y tratando de conciliar un poco, de llevar lo que nosotros hacemos en el laboratorio para lo que pudiese hacerse en un vivero. Sin embargo, no son grandes volúmenes de semillas, estamos todavía en una etapa piloto. Mayores volúmenes, yo creo que requerirían seguir avanzando, investigando en esto que hemos estado haciendo con estos viveros, ver de qué tamaño son las cámaras que ellos tienen también para almacenar a 4 o 5 grados, porque no todos los viveros tienen mucho tamaño o cámaras frías. Entonces, la mayoría de los viveros, de hecho, casi todos, tienen solo los refrigeradores para almacenar semillas. Entonces, tampoco podemos pensar en algo a tan gran escala. Tendrían que tener cámaras frías tipo bodega, donde poder poner estas cajas grandes. Sí, a mí se me complica porque yo trabajo con varios tipos de semillas recalcitrantes, peumo principalmente, lingue, olivillo, digamos, que son las que yo más trabajo. Olivillo y lingue no es tanto el volumen, pero peumo sí, entonces de repente como operativizar un poco porque no siempre, yo normalmente en invierno cuando está la cosecha del peumo, yo estoy entregando plantas todavía, entonces no tengo tiempo o no tengo bandejas disponibles para realizar la siembra inmediata del peumo y así evitar la pérdida de germinación, de capacidad germinativa o simplemente de repente se pudren todas las semillas. Claro, sí lo entiendo. Y eso es muy importante lo que dice, porque también estaba pensando mientras lo escuchaba de la importancia de la colaboración en la investigación para conocer la realidad de los viveros versus lo que nosotros podemos proponer desde la investigación. Porque les voy a contar, por ejemplo, una anécdota que nos pasó en estos proyectos, estos ensayos participativos. Nosotros tratábamos siempre de llevar el ensayo a los viveros pensando en que fuera lo más operativo posible, lo que significara menos tiempo de procesamiento, por ejemplo, porque nosotros acá en el laboratorio despulpamos las semillas, las maceramos, la de las mirtáceas, la del peumo también, y decíamos, pucha, en un vivero que van a estar trabajando con kilos y kilos de semillas de peumo, tal vez no van a pasar por este periodo, estos procesos que nosotros estamos haciendo con toda la calma aquí en el laboratorio, porque están contra el tiempo, porque tienen que producir miles de plantas. Entonces establecimos un ensayo participativo tratando de hacerlo lo que fuera el menor problema posible para el vivero. Entonces dejamos, por ejemplo, las semillas de peumo con pulpa. Las lavamos, las desinfectamos, les pusimos fungicida y lógicamente, como era de esperar, toda la pulpa finalmente estaba podrida, se llenó de hongos, y nosotros dijimos, en realidad nosotros en el laboratorio los despulpamos, pero pensamos que para el vivero iba a ser un problema despulpar esos volúmenes de semilla. Sin embargo, en algunos viveros nos decían, con tal de no estar apurados con trabajar estas semillas de peumo en 1 semana o en 2 semanas, nosotros priorizaríamos o preferiríamos estos procesos de despulpado que tal vez nos tomarían más tiempo antes que estar apurados sembrando esto en 1 semana, en 2 semanas, antes que pierdan viabilidad. Dígame, Aníbal. Sí, muchas gracias por tu presentación, muy completa. Oye, ¿qué hay yo me conecté unos minutos después, entonces no sé si lo mencionaste, ¿qué hay del efecto del oxígeno, del aire? Porque siempre es parte del metabolismo, entonces uno podría trabajar con gases o poner al vacío. ¿Eso se ha visto, sirve o no aporta nada, no tiene nada que ver? ¿El efecto para el almacenamiento húmedo? Sí, sí. En realidad,
he visto algunos estudios, creo que he encontrado algunos papers que hacen almacenamiento al vacío. No es lo masificado en los estudios que yo he leído hasta ahora y nosotros tampoco lo hemos hecho en el laboratorio. Así que no, en realidad no sabría qué respuesta darle más clara, pero podría tener un efecto al evitar la oxidación quizá o disminuir el metabolismo. Sin embargo, las semillas igual van a estar, son semillas con metabolismo activo, entonces van a estar respirando todo el periodo de almacenamiento. Distinto que las ortodoxas, donde están en un estado quiescente con un metabolismo mucho más bajo. Estamos hablando de semillas que están con un metabolismo activo hacia la germinación, por eso en algunos casos germinan en los almacenamientos. No sé si podría tener un efecto negativo quizá el almacenamiento en condiciones de vacío, pero nosotros no lo hemos estudiado acá y no he estudiado lo suficiente como para responderle a ciencia cierta. Ya, gracias. Tenemos una última pregunta de el vivero municipal La Cisterna. Dice, ¿las bandejas plásticas funcionan mejor que el vivero para la conservación? ¿Funcionan mejor que el vivero? ¿Para el almacenamiento húmedo? ¿Será esa pregunta? Sí. Yo creo que no hay diferencia. Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Vamos a sacar una foto, Gustavo. Sí, al final hay una de Héctor Rodrigo Sangüesa Molina. Ya, perdón. Sí, muchas gracias. Buenos días. ¿Por qué no almacenar las semillas de PEUMO a un 40% y no al 20% para evitar una pérdida excesiva de viabilidad en la criopreservación? Y lo otro, en la vitrificación agrupado, cloruro de calcio y alginato de sodio. Ya. Voy a partir con la segunda. Sí, con el año antepasado hicimos criopreservación con Legrandia concina, con ápices encapsulados en cloruro de calcio con alginato de sodio, y luego en una técnica que se llama encapsulación deshidratación, y luego estos, como muy similar a las semillas sintéticas, estos ápices encapsulados, los secamos con el flujo de la cámara de flujo laminar para después criopreservarlos. Sin embargo, no tuvimos buenos resultados en cuanto a criopreservación, a la inmersión en nitrógeno líquido. Sí tenía buenos resultados para tolerar el secado en las condiciones sin nitrógeno. Porque siempre que hacemos un ensayo, hacemos los mismos tratamientos y luego hacemos con nitrógeno y sin nitrógeno. Efectivamente, al encapsular en alginato de sodio había una mayor tolerancia al secado. Sin embargo, no tenía buenos resultados para nitrógeno líquido. Y las semillas de PEUMO a 40% y no al 20% para la criopreservación, porque en realidad, bueno, no son las semillas las que se someten a crío, sino que es el embrión. Y un embrión con ese contenido de humedad, lo más probable, casi cierto, de que cristalizaría toda esta agua libre y estos cristales de hielo tendrían efectos negativos sobre la célula. Entonces lo que se busca es llegar al mínimo, en el fondo buscamos un balance entre desecar lo más posible para prevenir que se formen cristales de hielo sin que exista pérdida de viabilidad. Entonces, una vez que secamos al mínimo y todavía tenemos viabilidad, esa agua que aún queda, que nos permite que el embrión siga vivo, a través de la vitrificación la transformamos en que no sea agua libre, sino que sea agua que gracias a los crioprotectores pueda gelificar o vitrificar de forma amorfa, que no forme cristales de hielo y que no sea lesiva para el embrión. Yo siempre pongo como ejemplo, sobre todo a algunos estudiantes, que es muy similar a lo que nosotros tenemos en el refrigerador, en el freezer, con los ice pack que nosotros los mantenemos ahí. Sin embargo no se forma hielo, sino que es una matriz de gel. Es algo muy similar a lo que nosotros tratamos de conseguir dentro de la célula. Y esto con la adición de algunos alcoholes u otros crioprotectores que no sean dañinos, tratar de que a pesar de que disminuya la humedad a puntos de congelación del agua, el agua no se cristalice de manera sólida. Que también es como hacer estos ice pack caseros, también es muy similar. Sin más decir, muchas gracias y que estén muy bien.